Buenas tardes, jóvenes. Vamos a ver el último tema del tercer parcial que habla del empaquetamiento compacto y los sitios intersticiales. En 1926, Goldsmith propuso que los átomos de los sólidos se podían considerar empaquetados como esferas rígidas. Los átomos iban a ser esferas que se iban a unir compactamente y así obtener sitios intersticiales. La forma en la que se pueden agrupar las esferas bidimensionalmente las describe el postulado de máxima ocupación de la B, en la que dice que cada esfera puede estar rodeada por 4 esferas, formando una especie de huecos que lo veremos más adelante, o que cada esfera puede estar rodeada por 6 esferas, formando otro tipo de hueco que se va a ver más adelante. De cualquier forma que se realice un empaquetamiento, un agrupamiento de esos átomos o de esas esferas, se formarán sitios que se conocen también como huecos intersticiales. Existen dos tipos diferentes de huecos, los denominados octaédricos, que lo vamos a representar con la letra O, que cuando se van a obtener los huecos octaédricos, cuando cada esfera está rodeada por 6 esferas. O sea, en este momento, cuando están rodeados, cuando este átomo está rodeado por 6 esferas, estos tipos de huecos que se van a formar se van a conocer como octaédricos. Y tenemos también los huecos tetraédricos, que los vamos a representar con la letra T, cuando cada esfera esté rodeada por 4 esferas. O sea, ese tipo de huecos que miramos en esta forma son los que se van a conocer como huecos tetraédricos. Así obtenemos que si tenemos una primera capa en la cual el agrupamiento es de número de coordinación 6 y nosotros colocamos esos huecos, sobre esos huecos otro tipo de esferas, se van a formar otro tipo de huecos. Si lo miramos como si fuera un pastel, tenemos la primera capa de esferas o de átomos. Esas van a formar lo que son huecos tetraédricos. Si colocamos una segunda capa, los huecos que se van a formar ya no serían tetraédricos, sino que son octaédricos. Si colocamos otra tercera capa, volvemos a obtener huecos tetraédricos. Y si tenemos otra capa, se van a generar también huecos octaédricos. Si nosotros vamos a colocar capas de átomos encima de otras capas de átomos, por ejemplo, tenemos una capa con un número, cada esfera tiene un número de coordinación 6, podemos agregar otra capa encima de estas y otra capa encima de estas. Y esta posición de estas capas pueden formar dos tipos de ordenamientos. Esos ordenamientos se le conoce el primero con el nombre de ABA, en el cual consiste que si nosotros colocamos una capa en la que los átomos están con un número de coordinación 6 y colocamos otra capa en la que los átomos tienen un número de coordinación 6, pero esos átomos los colocamos sobre los sitios intersticiales octaédricos, esta estaría en una posición diferente. La capa A tendría una posición diferente a la capa B. Pero si nosotros colocamos una tercera capa que tiene en la misma posición de la capa A, volveríamos a colocar de nuevo una capa A. Por eso ese ordenamiento se le conocería como ABA. En cambio, si yo a la tercera capa le pongo una posición diferente a la capa primera, que sería la letra A, ese sólido, tendría un ordenamiento A, B y C. Entonces es importante recordar, aquí estamos hablando de ordenamiento. En esta diapositiva podemos observarlo de la mejor manera. Tenemos una primera capa, se forman una serie de huecos. Esta sería la capa A. Si nosotros colocamos la segunda capa, la capa B, sobre algunos de esos huecos que se forman en la capa A, van a tener una posición diferente estos átomos con respecto a los blancos. Entonces sería hasta este momento una capa A y una capa B. Ahora la tercera capa se podría colocar los átomos encima sobre las posiciones de la primera capa, ¿verdad? Y formar otra serie de huecos. Entonces este sería un ordenamiento A, B, A. Pero si ya la tercera capa tiene una posición diferente a la primera, a la segunda y la tercera capa tiene una posición diferente, sería un ordenamiento ABC. Ahora hablaremos del empaquetamiento. Existen dos empaquetamientos. El primer empaquetamiento es el hexagonal compacto y el segundo es el cúbico compacto. ¿Cómo se obtiene cada uno de los
empaquetamientos según el ordenamiento que tenga. Por ejemplo, si yo tengo un sólido con ordenamiento A, B, A, el empaquetamiento que va a tener es un hexagonal compacto. Pero si yo tengo un sólido con un ordenamiento A, B, C, voy a tener un empaquetamiento Q. En la siguiente lámina vamos a observamos el tipo de celda unidad que corresponde a cada uno de los empaquetamientos. El empaquetamiento hexagonal compacto va a tener un ordenamiento ABA. Observamos, ¿verdad? La celda unidad va a ser hexagonal, va a tener el 74% de los espacios, o sea, octaédrico y tetraédrico, van a estar ocupados el octaédrico por una esfera y el tetraédrico por dos esferas. Nos van a dar la posición en la que van a tener los dos átomos en que se encuentren divididos en la celda hexagonal. En cambio, la celda unidad de un sistema o de un sólido que tiene un empaquetamiento cúbico compacto, su celda va a ser cúbica, va a tener un ordenamiento ABC, va a ser una celda centrada en las caras y la posición de los átomos que va a tener ese tipo de celda. En esta diapositiva tenemos cómo estaría formada la celda hexagonal compacta desde un punto de vista de tercera dimensión. Y en la siguiente diapositiva vamos a observar cómo estaría en tercera dimensión la celda cúbico compacta, una celda con un empaquetamiento cúbico compacto. Así podemos decir que en la tabla periódica podemos observar que muchos elementos presentan un empaquetamiento ya sea hexagonal compacto o cúbico compacto, pero muchos otros elementos pueden presentar otro tipo de empaquetamiento, como un cúbico centrado en el cuerpo que se va a abreviar CCC, u otro tipo que hace que este elemento que forma un sólido sea más propenso a causar polimorfismo. Y en la tabla periódica nos van a dar generalmente todos los elementos qué tipo de empaquetamiento van a formar en determinados sólidos. Este es un punto importante. Ya determinamos el ordenamiento, el empaquetamiento y cómo se compactan esas esferas o átomos. Y estos tres elementos son los que nos van a decir las estructuras más comunes que van a tener todos los sólidos inorgánicos en común. Por lo tanto, la estructura de los sólidos inorgánicos va a depender de la ocupación de los huecos que se formen, del tipo de empaquetamiento que presente los átomos en ese sólido y de los elementos que contengan ese sólido. Vamos a ver tres ejemplos de estructuras sólidas inorgánicas. Por ejemplo, el cloruro de sodio. Todos los sólidos que cristalizan como cloruro de sodio se le va a conocer como una estructura inorgánica, un sólido inorgánico de tipo halita. ¿Cómo va a ser esto? Va a ser que este sólido, el cloruro de sodio, o todos los sólidos que cristalicen como cloruro de sodio, van a tener un empaquetamiento cúbico compacto y todos los aniones y cationes que forman ese sólido van a ocupar todos los huecos octaédricos de la red formada del empaquetamiento cúbico compacto. Recordemos que el empaquetamiento cúbico compacto va a tener un ordenamiento ABC. Pues todos los huecos octaédricos que se formen en ese empaquetamiento van a estar ocupados por aniones cloruro y por cationes cloro. Así, si tenemos otro sólido que cristalice como cloruro de sodio, pero no tenga estos elementos, estos iones, sino otros iones, pero cristalizan con un empaquetamiento cúbico compacto, con un ordenamiento ABC, y que tengan cuatro átomos en su celda unidad, van a tener una estructura de forma de halita, o sea, una estructura similar al cloruro de sodio. En cambio, si yo tengo estructuras como el fluoruro de calcio, en la que la estructura va a ser un empaquetamiento cúbico compacto, o sea, con un ordenamiento ABC, pero que ahora todos los huecos tetraédricos estén ocupados, tal es el caso del fluoruro de calcio, todos esos elementos, todos esos sólidos, van a empaquetar o van a tener una estructura parecida a fluoruro de calcio. En cambio, si yo tengo sólidos con empaquetamiento cúbico compacto y con un ordenamiento ABC, pero ahora que la mitad de los huecos tetraédricos estén ocupados,
van a ser una estructura tipo sulfuro de zinc, que se conoce con el nombre de esfalerita. Por ejemplo, puedo tener, aquí estos dos ejemplos están clarísimos. Si yo tengo sólidos, ambos sólidos, con un empaquetamiento cúbico compacto, o sea, con un ordenamiento ABC, pero si todos los huecos tetraédricos de ese sólido están ocupados, va a ser una estructura tipo fluoruro de calcio. Pero si solo la mitad de esos huecos tetraédricos están ocupados, va a ser una estructura esfalerita, o sea, parecida al sulfuro de zinc. No es que van a tener siempre estos compuestos, sino que el sólido va a cristalizar como estos compuestos. Este último tema es bien importante, los defectos de los cristales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, o la síntesis de química inorgánica, apuntan al descubrimiento de sólidos, ¿verdad? Esos sólidos se buscan que no tengan defectos, pero también muchos investigadores buscan que esos sólidos tengan defectos. ¿Cuáles son los defectos que va a tener un sólido? Pueden ser intrínsecos si son propios del material, extrínsecos que yo los agrego a propósito al material, pueden ser puntuales que sean únicos en un sitio de red o pueden ser extendidos que estén en una o dos o tres dimensiones. Los defectos puntuales son los que están en una red, en un espacio, en un determinado espacio del sólido. Pueden ocurrir que haya una vacante de un átomo, o que hayan átomos o iones intersticiales. Estos son difíciles de detectar, afectan la conductividad eléctrica del material y la única forma de observarlos a través de una microscopía electrónica de alta resolución. Los defectos puntuales en un lugar específico y que son intrínsecos, o sea, propios del material, pueden ser de dos tipos. Puede ser Stokes o Frenkel. Stokes es en el que hay una vacante en un ordenamiento regular, generalmente siempre viene por pares. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta imagen que falta un átomo grande color verde y un átomo rojo pequeño. Ese sería un defecto Schottky. Ahora, el Frenkel es aquel en que están todos los átomos, no hay un defecto de estequiometría, pero uno de los átomos está en una posición diferente en la que debe de estar. Otro defecto puntual intrínseco propio del material es cuando las posiciones de los átomos están diferentes. A esto se da mucho en aleaciones metálicas. Y ahora miremos los defectos puntuales extrínsecos. Puntuales en un punto específico y extrínsecos es que yo los agrego a propósito. Es cuando yo agrego un material, por ejemplo, un material de tipo N o un material de tipo 4 al elemento con el fin de modificar las propiedades. Generalmente este tipo de defectos se agregan a propósito a dispositivos electrónicos para disminuir o aumentar la conductividad eléctrica. Y por último tenemos los defectos bidimensionales, que pueden ser en interfase, que sean en fronteras, o defectos de apilamientos, que sean ya sea en el ordenamiento ABC o en el ordenamiento AB. Los defectos tridimensionales generalmente son poros, que pueden ser que los poros estén abiertos y cerrados, que eviten el paso o que dejen pasar cierto material o elementos o electrones que no deseamos que pasen.